voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas de la madrugada, cuando no podías dormir. Adiós Castillo, Yola Boluarte. El adalid de la izquierda aborigenista gestual y en las últimas horas devenido en golpista ha caído tras 16 meses de zozobras, en los que podríamos decir que ha probado de todo para sostenerse en el poder. Pedro Castillo, recordemos que tuvo 5 gabinetes de gobierno, nunca hizo pie, terminó solo, solo como un perro. Y hasta cometió el último y fatal error garrafal de querer dar el autogolpe. Eh, Lapicito, como se había hecho popular electoralmente, puede lamentarse ahora de su flamante presidio y de las traiciones de sus compañeros de ruta, que son los mismos que lo empujaban a azuzar al gobierno, perdón, al Congreso, y hoy lo han abandonado rotundamente. Lo cierto es que desde el minuto cero siempre orbitó sobre los legisladores peruanos la idea, la tentación de la vacancia, que es aquel recurso con el que habían destronado a Pedro Pablo Kuczynski, PPK, y a Martín Vizcarra, como todos recordamos. Eh, pero había cierto escepticismo por el ya uso abusivo de este atajo que había volteado a un presidente, a otro en la última década. Y ese hastío y esas reservas son las que hasta ayer fueron la mejor salvaguarda para que sobreviviera el tan vapuleado Pedro Castillo. Castillo ha caído no solo por su alta impericia para gobernar, sino en particular por una vulgar concepción, un modo provinciano del escamoteo de los dineros públicos y se podría decir también del mercadeo del tráfico de influencias. Ha caído por los sobornos, por todas esas cámaras ocultas y todos estos testimonios, por esos pedidos de propinas desde su entorno familiar, dineros de poca monta, ¿no? Que cotejados con las grandes coimas de Odebrecht que tumbaron a gobiernos, que encarcelaron a presidentes, que pusieron en riesgo al modelo peruano, eh, no son nada. Comparado con aquel tsunami importante de Odebrecht, que paró recién cuando hubo acuerdos no escritos del establishment peruano, que mandaron a limpiar y a olvidar esa gran mancha del lavallato en Perú. Ahora, ¿cómo fue posible que Pedro, el maestro insolvente de la región humilde de Chota, haya llegado al gobierno y tras él que se hayan parapetado esta tropa de nihilistas, varios, nostálgicos de los textos y las enseñanzas y estrategias del senderista y maoísta Abimael Guzmán? Eh, una primera observación pícara, sería obvia, que es que el fenómeno de Perú Libre y asociados no bajó de naves extraterrestres, como aquellas que el recordado Erich von Däniken decía que eran alienígenas los que habían dibujado las líneas de Nazca, y que en cambio estas izquierdas criollas hace tiempo que se han colado por las endijas de un Perú desigual, por las grandes endijas de un Perú desigual, que está repleto de conflictos socioambientales. Más de 500, decía un observatorio de estos conflictos, con un foco predilecto en la minería y en el petróleo. La mayoría de ellos, de estos conflictos, se ha denunciado, promovidos y tolerados por políticos y autoridades regionales. Perú
hasta la pandemia, se decía que era como aquella Italia de Giulio Andreotti, de Aldo Moro y Enrico Berlinguer en el siglo pasado. Un tren a todo vapor, ajeno a los ramalazos de la política. Y un prócer de estas 2 décadas, que en estos días estuvo por Buenos Aires, muy citado por los argentinos que estamos económica y financieramente desquiciados, es Julio Velarde. Julio Velarde es el presidente del Banco Central y la mejor receta que dejó acá en la Argentina es no utilizar, no apañar con las reservas del país las feticholas del gasto público. Ahora bien, ese Perú que ha sabido construir y vender grandes cifras macro, es el mismo que, mientras uno se aleja de los confortables distritos limeños de Miraflores, de San Isidro, de Surco, más nota que bajan las realizaciones y expectativas de vida, objetivas y subjetivas, de los ciudadanos. Claro que las mineras y la influyente SNMP, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, desafiar a quien quiera con cómo sería ese Perú profundo si sus explotaciones metalíferas no estuvieran hoy en las alturas de Arequipa, de Ancash, de Apurímac, de Cajamarca. Eh, pero, pero, la dialéctica con los vecinos a las minas ha virado notablemente en los últimos tiempos. Eh, Hay bloqueos, hay reclamos de supercánones para las comunidades, invasiones, destrucciones de campamentos, reclamos de que se vayan las mineras. Eh, Algo cambió, sobre todo en el primer semestre de Castillo, cuando hubo bastante aval, elocuente aval y complicidad con estas movidas. Eh, Luego ha habido un cambio de discurso oficial, pero la conflictividad ya se había disparado y hasta hace poco hubo una advertencia de las mineras y de la minera gremial diciendo que el futuro de la industria, que hoy significa el 60% de las exportaciones peruanas, está en peligro y que por eso, cuando Castillo ha caído, ya sea el final del día del golpe frustrado, la Bolsa de Valores de Lima, la BVL, donde hay un importante papel de papeles, de las acciones mineras, estaba repuntando el dólar que hay que decirle a los argentinos, el mismo dólar que desde hace 15 años en Perú está por debajo de los 4 soles. Estaba retrocediendo y los bonos peruanos estaban valorizando. Eh, el día después, al recambio de gobierno, digamos, a la tronación de Castillo y al debut de Boluarte, es el feriado del Día de la Virgen, donde han habido tanto duelos como euforias. Y las izquierdas y las derechas peruanas se han quedado con sus saldos dentro de lo que siempre decimos que no dejan de estar presas de sus miopías y de sus cegueras. La progresía que ahora se desentiende de Castillo de sus chanchullos y que prefiere olvidar aquellas proclamas como las del Foro de San Pablo y otros sellos que auguraban un nuevo porvenir para los desposeídos, eh, están desilusionadas, obviamente, de este destituido presidente y sus colaboradores, que resultaron ineptos a toda vista para llevar a cabo cualquier tipo de revolución social y de reivindicaciones de soberanía. Y en este naufragio obviamente se dan vuelta como tortilla
exponentes del castillismo batido que juran, que perjuran, que jamás hubieran osado con herir a la democracia. Y en el otro extremo del dial, el status quo empresarial y financiero no ha dejado de brindar por el fin de esta pesadilla que un año y medio atrás les hizo incluso migrar ahorros hacia el exterior para ponerlos a refugio de las proclamas bolivarianas de Castillo y de su mentor, el estalinista Vladimir Cerrón. Eh, ahora bien, si se quiere, la pesadilla no es el fin de una saga, sino como si fuera en Netflix un capítulo que ha terminado y otro que va a continuar. Eh, y esta saga está asignada por un presente que podría resumirse en la decadencia de la política peruana, a lo cual se le suma hoy un fenómeno sobrenatural que es nada más y nada menos que la sequía inédita, tan inédita como que ninguno de los peruanos vivos pueden recordar. Este es un caso como en Argentina, la crisis del agua es un drama subvaluado por la opinión pública. Eh, en el Perú está tomando cuerpo el drama porque acecha seriamente al Lima y al Callao, la gran región donde viven 10 millones y que está recibiendo este año un 30% menos del requerimiento mínimo del suministro hídrico necesitaría. Eh, las autoridades han dicho que el tema del agua podría colapsar en breve y hace solo 3 meses, ya muy tardíamente, que esta es una factura para Castillo y para los gobiernos precedentes, Castillo prometió la construcción de 6 desalinizadores. Pero mucho peor es lo que ocurre en el interior del Perú, donde recientemente se publicó que hay 3.000 comunidades en crisis y que se espera, por ejemplo, que se pierda el 40% de la producción de la papa. En el país de la papa, el país que tiene centenares de variedades del tubérculo, con lo cual esto va a arrasar a miles de pequeños agricultores que también están perdiendo su hacienda, sus forrajes, sus cosas, y que tanto que se habla de que estos son los potenciales refugiados climáticos que se agregan al drama del cambio climático y el tiempo inestable en el planeta. Ahora bien, por último, Boluarte ha jurado en medio de una gran incredulidad. Y aquí sí vale la generalización con respecto al gran mapa de lo que ocurre en América y en el mundo, porque a Boluarte la esperan, en medio de ese escepticismo general, grandes desafíos. Uno es el ya apuntado a ver qué receta aplicará al sector minero metalífero, que aportó nada menos que 3 de cada 10 dólares externos invertidos en la última década, más todo lo que ya hablábamos del protagonismo en el PBI y las exportaciones. Y otro es cómo afrontará, por ejemplo, el horizonte energético y exportador, ya que se viene diciendo y advirtiendo que en un lustro y medio, ya no más, se agotaría el gran yacimiento de gas de Camisea, sin que el Perú haya podido gasificar masivamente este recurso. Otra vez el caso de Brecht, porque el gasoducto surperuano, o GSP, fue aquel gran monumento a la corrupción que terminó en un tsunami memorable. Ahora bien, más aquí, la primera presidenta de la historia del Perú va a tener que sobrellevar eh, varias tormentas. Una de ellas es el drama de la inmigración que le viene desde el norte de Sudamérica, de Colombia, de Venezuela y otros países, que, al igual de lo que está pasando, ya pasaba en Chile, ha traído más marginalidad, más delincuencia
más narcomenudeos y una serie de costos colaterales. Ahora bien, no hay que dejar de sumar a este cuadro la quinta ola del COVID, que ha recrudecido en estos días, y Perú tiene mucho de reciente historia cruda y dura, porque el virus en Perú no solo decapitó a unos cuantos ministros de salud, sino que produjo, según las cifras oficiales, más de 200.000 muertos, uno de los ratios por habitantes más altos del planeta. Como en toda América Latina, de esto se habla poco, en su mayoría las víctimas del COVID son los hijos de las clases populares. Y además la pandemia produjo otros muertos, otros costos, porque produjo un rebrote notable en la pobreza que había bajado en Perú y que rebotó, que pasó del 20 al 30% de la población y que son nada más y nada menos que los nadies a los que Dina Boluarte aludió en su discurso inaugural de esta semana, es, sin duda rescatando una imagen del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que es muy, muy popular, que es muy conocida dentro de las izquierdas latinoamericanas. Eh, Muchos de estos nadies, más otros insatisfechos por el devenir de sus vidas y del mundo, son los que hace un año y medio, creyeron que el ignoto Castillo y sus promesas bolivarianas los sacarían de la nada. Ahora están velando sus ilusiones, mientras que los alguienes, por jugar con las palabras, los peruanos y no peruanos que más tienen, festejan la caída de estos improvisados. Y a la vez pretenden que aquí no ha pasado nada, sin atinar a aprender de esta nueva lección de la vida. Soy Daniel Bosque, esto es Club Minero, así pasa la historia que, como decimos siempre, continuará. El que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí. Si me lo hubieras pedido